Bueno, estamos con Esteban Marrero, quien es presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Río Cuarto. Para hablar de estos temas, Esteban, gracias por venir primero. Decíamos recién hace un rato, para entender un poco la Argentina hay que saber de todo, ¿no? Porque lo que está pasando es, bueno, muy complejo. ¿Cómo observas todo este contexto jurídico que hoy tenemos, no? Bueno, gracias Javier por la invitación, saludo a toda la teleaudiencia. Tal como planteabas, es un presente jurídico de cierta incertidumbre, de litigiosidad. Muchos abogados, juristas, doctrinarios e instituciones como el Colegio de Abogados de Río Cuarto habíamos planteado nuestra preocupación con respecto al decreto de necesidad de urgencia 70/23 que el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados para su aprobación sin discusión, porque los decretos lamentablemente no requieren ningún tipo de discusión previa, se aprueban o no se aprueban, porque nos daba la impresión de que no se puede reformar íntegramente el Estado con más de 360 artículos, desde el Código Civil hasta la Ley de Contrato de Trabajo y diferentes leyes nacionales, a través de una iniciativa del Poder Ejecutivo. En virtud de eso, y como era de esperarse, han surgido, a razón de una docena de recursos de amparos para ponerle freno a esta medida, que, insisto, no respeta la división de poderes de cualquier Estado republicano. Y el día de ayer, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a la suspensión de los efectos de este decreto en lo que hace a los derechos laborales que estaban contemplados en el título cuarto de ese decreto. ¿Qué quiere decir esto? Para que la audiencia lo entienda íntegramente. Todo lo que hemos venido discutiendo respecto a la reforma laboral, desde la ampliación del periodo de prueba de 3 meses a 8 meses. Las indemnizaciones. Las indemnizaciones, la posibilidad de que no sea compulsivo el aporte solidario a los gremios que se le descuentan de los recibos de sueldo, límites al derecho a huelga y demás modificaciones que introduce el decreto quedan sin efecto. Se retrotraen a la fecha anterior de la entrada en vigencia del decreto, que fue a partir del viernes pasado, de modo tal que hasta que se resuelve el fondo del asunto, que todavía no hay sentencia al respecto, y el fondo implica, Javier, saber si es constitucional o inconstitucional ese decreto, queda, como decía recién, virtualmente sin efecto. En esto, bueno, se habla de cuestiones de competencia, que a lo mejor el lego, la gente común no la entiende, digo, que no está metido. Se habla del contencioso, ¿por qué en la Cámara Laboral y no en el contencioso administrativo? En el fondo también hay cuestiones de mucho perete y rosca, digo, pero en términos procesales, ¿por qué se presentaba esa discusión? En realidad, como bien planteadas, hay una discusión actualmente porque no está firme la concesión del amparo que ha hecho la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Buenos Aires respecto a qué competencia debe entender sobre ese amparo. Entiende el Poder Ejecutivo Nacional que no es la vía laboral, la acorde para entenderlo, sino que es la vía contencioso administrativa. Por eso el Procurador del Tesoro, el doctor Barra, ya adelantó que esto no está firme, que lo va a apelar, que tiene que dirimirlo la vía contencioso administrativa. Todo indica que la Corte Suprema de Justicia va a ser la que haga en última instancia de árbitro. Inclusive ya el gobernador de La Rioja intentó interponer ante la Corte Suprema en forma directa también un amparo para dejar sin efecto este DNU que cree que causa perjuicio a las provincias y que es inconstitucional. Y la Corte Suprema lo que plantea es que no lo va a tratar en forma muy escueta en enero, que se encuentra de feria, y que cuando reanude la actividad, normalmente a partir de febrero, recién ahí va a entender sobre el asunto para sentar jurisprudencia. Así que habrá que esperar la decisión de la Corte Suprema en definitivo, porque no creo que quede firme este recurso de amparo al cual se hizo lugar, pero insisto, hasta tanto esto ocurra, los efectos de lo que hace al derecho laboral quedan suspendidos. Digamos, esto no creo que acontezca por el tiempo en el que estamos viviendo, digo, pero quien quería contratar a alguien para su empresa, para su lugar, para su trabajo, hasta ayer se iba a regir con las reglas del DNU en vigencia. Ahora eso no va a pasar, pero mientras tanto hay que esperar y que se expida la Corte, empezamos febrero, digo.
es una incertidumbre tremenda. ¿Cómo haces para tomar vos un empleo hoy si no sabes bajo qué régimen lo vas a tener? Absolutamente de acuerdo, causa muchísima incertidumbre. Por ahí el espíritu de todo esto era facilitar las inversiones, las contrataciones, simplificar, digamos, el régimen de trabajo, y creo que está logrando el efecto contrario. Mayor incertidumbre, a estar viciado de origen, porque a veces se toman falsos atajos, se quiere ahorrar tiempo, pero en definitiva al judicializarse se pierde tiempo. Yo creo que si esto en sesiones extraordinarias se hubiera remitido a través de un proyecto de ley para que se discuta en el ámbito parlamentario, que es el que debiera ocurrir este tipo de discusión, podría demorar unas semanas más, pero podría sancionarse una ley que rija durante bastante tiempo en la República Argentina. Este es el problema cuando se opta por un falso atajo que no respeta la institucionalidad del país, genera litigiosidad y por ende genera esta incertidumbre que bien mencionás vos. Vos sabés que esto lo he dicho en otra ocasión, pero pensando, digo, la mayoría de los constitucionalistas de la ciudad de Río Cuarto, de Buenos Aires, que prestigiosos, convencionales constituyentes del 94, citando a Vidar Campos, por un lado, las instituciones como el Colegio de Abogados de Río Cuarto, a nivel nacional, Córdoba, todos coinciden de que esto evidentemente no está bien. ¿Por qué ha pasado, digamos? No es casualidad, sino que es causalidad, Javier. Es decir, no hay en el antecedente de la vida democrática argentina un decreto de necesidad de urgencia que pretenda modificar el Código Civil, ley de contrato de trabajo, legislaciones nacionales, leyes de fondo. Es decir, el problema es ese. Está viciado de origen. Y el estar viciado de origen es cuestión de tiempo para que la justicia, que es un organismo, un poder del Estado, que tiene que controlar la legalidad de los actos de gobierno, decrete la inconstitucionalidad o la ilegalidad e impida que surta efectos jurídicos, como decía recién, normas que nacen viciadas de origen. Ese es el inconveniente fundamental. Después podemos discutir las leyes de fondo, pero en la forma en que se ha interpuesto este decreto de necesidad de urgencia, no respeta el Estado de Derecho y no respeta la división de poderes del cual debiera jactarse cualquier Estado republicano, que inclusive es lo que planteó en campaña el actual presidente Milei. Dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. Bueno, no es lo que ocurrió lamentablemente pocos días después. Te pregunto, puertas adentro del colegio, muchas consultas, mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que los colegios van a, bueno, no sé si buscar asesoramiento, pero un poco entre sí consultarse? Porque imagino que es un ir y venir un montón de aspectos, ¿no? Existe muchísima preocupación, muchísima incertidumbre. Nosotros en su momento fuimos uno de los primeros colegios de abogados del país que emitimos un comunicado manifestando nuestra preocupación por esta situación, y hemos tenido muchísimas adhesiones al respecto. Entendemos que la gente quiere un cambio, entendemos que hay un gobierno constitucionalmente elegido que pretende reformar el Estado, pero lo que no podemos avalar como auxiliares de la justicia y como hombres de la abogacía es que sea a cualquier costo, y es que sea avasallando o no respetando la división de poderes y las instituciones que para eso están forjadas y para eso están formadas, para controlar la legalidad de los actos de gobierno. Y entendemos que acá, insisto, está viciado de origen. Debe remitirse un proyecto de ley, que como todo proyecto de ley sea perfectible, sea discutible, sea mejorable, en el ámbito parlamentario, que es donde nacen las leyes legítimamente emanadas por el Estado Nacional. Y es un permanente estudio esto, porque lo charlamos con Ricardo Muñoz, constitucionalista, la semana pasada, que además es docente, y decía, bueno, tengo que volver a los libros para mis clases darlas y que estén actualizadas. Bueno, en este caso es lo mismo, no en un aula, sino con tus clientes, con los particulares, con la gente que te viene a consultar, es estar, digamos, detrás de todos estos cambios, ¿no? Sí, pero lo más preocupante es la incertidumbre que genera, porque ni siquiera los propios ciudadanos saben qué leyes los regulan. Hay que explicar periódicamente que entren en vigencia leyes que amparan ciertos derechos y a la semana que se suspenden la vigencia de esos efectos jurídicos. Es decir, no es serio jurídicamente. Y lo lamento profundamente porque me parece que es época de estar a la altura de estos tiempos en donde la gente necesita certidumbre, necesita políticas serias y fundamentalmente, y como decíamos recién, respeto a la institucionalidad y a la división de poderes. Solamente así se construye un país con certidumbre, con previsibilidad
y con seguridad jurídica, que debiera ser a la que todos aspiramos, incluyendo, por supuesto, también a quienes tienen máximas responsabilidades, que son nuestros gobernantes. Totalmente. Por último, y bueno, como hombre que se mueve en este mundo y demás, ¿qué te sugiere esta conformación de la Corte? Digo, ¿qué te parece? ¿No? Estos 4 integrantes, hay una vacante, recordemos, pero ¿qué pensás que puede pasar? Este tiempo que se lo han tomado es para abstraerse un poco más y mirar cómo viene el clima social, político. ¿Qué te sugiere? Yo creo que la Corte juega políticamente también. Es un actor político, independientemente de que es el máximo tribunal y debiera velar por el cumplimiento irrestricto de nuestra Constitución Nacional. Y yo creo que está un poco apuntado eso, como bien planteas, creo que especula para ver cómo es el clima social, qué efectos genera este decreto en sus primeros días de vigencia. Recordemos que se suspende exclusivamente lo que rige a la legislación laboral, pero el resto de las modificaciones, que no son pocas, siguen vigentes, por menos por ahora, hasta que se expida alguna otra cautelar. Pero lo que hace la Corte, entiendo yo, es ganar tiempo, es especular, es mirar de reojo la reacción social y verá, una vez munido toda esta reacción social, que insisto, va a especular a ver cómo cae, qué efectos produce. Después va a dirimir en consecuencia, pero va a ganar unos 40 días de vigencia de decreto y entiendo que le va a servir un poco también para ver un termómetro que le permita fallar o resolver especulando en ese sentido. Y esto que decir, ¿qué otra cautelar puede llegar? Porque lo que pasó con este punto puntual del punto 4 vinculado a las cuestiones laborales puede pasar en otro de los del DNU, ¿no? Por supuesto, porque a pesar de que estemos en enero, que estamos de feria, como toda la gente sabe, tribunales no trabaja normalmente, la urgencia, la premura que requieren los amparos muchas veces permite la habilitación de feria. Esto implica que a pesar de estar en enero, que es lo que pasó, por supuesto, con esta cautelar que rige en el derecho laboral, puede entender otro organismo, otra cámara, en donde se haya interpuesto un recurso que se habilita feria y puede también resolver a través de sentencia la suspensión de los efectos de este decreto en otro ámbito, en otro título, en otro fragmento, hasta tanto se resuelva o no la constitucionalidad de las normas de fondo, que es en definitiva lo que más nos preocupa y lo que más nos ocupa como institución que vela, me refiero al Colegio de Abogados, por el respeto irrestricto de las instituciones republicanas. Esteban, gracias por venir. Sabemos que están con mucho trabajo y con esto de estar permanentemente al tope de la actualización de estas cuestiones, pero bueno, no se enriquece lo que nos comentas porque la gente del otro lado también interpreta de buena manera y desde un ente como es el colegio tan prestigioso, devenir tan raro al menos que tenemos como país, ¿no? Al contrario, Javier, gracias por la invitación y a disposición. Bien. Mechi.